La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza laboralmente hablando. Es feriado para algunos, pero la mayor parte de los mexicanos tienen que acudir a trabajar como un día cualquiera. Y el día de asueto es mañana, día de los muertos. Pero algunos tienen que trabajar, pero tengo entendido que la Ley Federal del Trabajo obliga al pago doble. Muy bien. Por lo pronto, vamos a dar unos datos complementarios, unas cuantas cifras, en relación con lo que hablamos ayer. Esto se debe a que algunos amigos me llamaron y me dijeron: oye Ángel, lo que tú estás diciendo es muy pesimista, eso de las pensiones, que no va a alcanzar el dinero. Miren, les digo, ¿por qué no se esperan a mañana? Ahí en la mañanera del lunes daré algunos datos complementarios. Espero que con esto se convenzan de que no soy pesimista, sino simplemente realista. Van pues unas cuantas cifras más, no para que usted se asuste, simplemente para que sea realista y entienda y acepte la gravedad de lo que significan las pensiones o los sistemas públicos de pensiones en México. Mire usted, hay una ley que se llama coloquialmente la Ley del 73 del IMSS, que es en la cual hay ahorita jubilados, pensionados, aproximadamente 5.700.000 mexicanos. Pero todavía faltan alrededor de 6,5, 7 millones más de mexicanos, empleados o trabajadores, que tendrían el derecho de pensionarse de acuerdo con esa ley. Y se espera que por allá, por el año 35-40, algunas proyecciones van hasta el año 2045 o 2050, donde habría todavía unos cuantos que tendrían derecho a pensionarse con esa ley. El gobierno federal, cuando entró en vigor la nueva ley, la Ley del Ahorro para el Retiro, donde se crearon las cuentas individuales, las AFORES y las CIEFORES, que son las que administran o invierten esos recursos que están en las AFORES, que no son de las AFORES, sino son de alrededor de 60 millones de mexicanos, pero activas solamente tengo entendido hay alrededor de 30 millones de cuentas. Muy bien. El gobierno federal entonces, a partir de julio del 97, asumió, es decir, absorbió los pasivos laborales correspondientes a la Ley del 73. De tal manera que lo que antes era una obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahora es del gobierno federal. ¿Y de dónde obtiene fondos el gobierno federal para pagar esas pensiones y para pagar las que próximamente van a registrarse? Del presupuesto de egresos de la Federación. El crecimiento ha sido explosivo de estas cantidades. Este año, para el 2022, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, el gobierno federal le ha autorizado el Congreso un endeudamiento de 915.615 millones de pesos, casi 1 billón de pesos. Bueno, este billón de pesos que tiene autorizado para endeudarse el gobierno federal no le alcanzaría para sufragar totalmente estos dos conceptos. Ahí le van. Los pagos a los pensionados con la Ley del 73, que será un poco más de 1 billón de pesos. Además, ahí podríamos o deberíamos incluirle los 245.000 millones de pesos correspondientes a solo un programa del malestar, adultos mayores de 65 años.
La proyección es de 238,000 millones, pero dudo que sea esa la cantidad exacta. Pero al margen de eso, estaríamos hablando entonces tanto de lo que debe sacar del presupuesto de egresos el gobierno federal para pagar las pensiones de aquellos ya pensionados y los que empezarían a pensionarse el año 2022, sería, como dije, alrededor de 1,050,000 millones de pesos, más los 238 o 250,000, estaríamos hablando de prácticamente 1,300,000 millones de pesos. Y este endeudamiento autorizado de casi 1,000,000,000 de pesos no le alcanzaría al gobierno federal ni siquiera para solventar de manera sana aquel rubro. Esto es apenas el comienzo de una crisis anunciada desde hace varios años. Esta cantidad, particularmente la de los pensionados con la ley del 73, está aumentando de una nominal, es decir, sin quitarle la inflación, alrededor del 14 o 15%. Eso significa que para el año 2023, nada más ese rubro de los pensionados de la ley del 73 sería aproximadamente 1,200,000 millones de pesos. Y ya está anunciado con los aumentos comprometidos por parte de esta administración para el año 2023, sería aproximadamente 330,000, 320,000 millones de pesos. Quiere decir que la cantidad que habría que sustraer del presupuesto de egresos de la Federación para pagar las dos pensiones, o en el segundo caso son dádivas, pero se le identifica como pensiones para adultos mayores, estaríamos hablando prácticamente de 1,5 billones de pesos. Y así, vaya usted sumándole, porque para el año 24, las pensiones para los mayores de 65 años serían de 400,000 millones de pesos, más aproximadamente 1,350,000 millones de pesos de los de la ley del 73. Es decir, algo impagable. Sin embargo, esta administración dice, va a haber dinero y todo el mundo está feliz. La realidad es muy otra. Si la economía sigue con ese crecimiento mediocre que vamos a tener el año próximo, del 2.2, 2.3 cuando mucho, eso generaría una bomba a punto de estallar en el ámbito de las finanzas públicas. Por eso es importante que nos fijemos en las cifras. Dejemos de lado cualquier crítica ideológica, cualquier señalamiento de la mitomanía del que preside este gobierno y sus funcionarios. No, dejemos de lado que si su incapacidad, su inexperiencia, olvidémonos de eso y tomemos en cuenta solamente estos datos que le he dado, y los repito. Autorización del Congreso en la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2022, 915,615,000 millones, lo autorizado ya por el Congreso. Datos oficiales, nada de otros datos. Y agréguele a este billón de pesos, para cerrar en números redondos, que tendría el gobierno que tomar del presupuesto de egresos aproximadamente 1,300,000 millones de pesos. Y nomás le estoy dando a usted dos rubros. El nivel de endeudamiento, autorizado ya por el gobierno, y eso llevaría, quisiera terminar con esto, para que vea usted, mañana le daré a usted los datos exactos de la deuda pública, de la deuda del sector público federal,
y la deuda total es 13.365.000.000.000 de pesos. Más este billón, eso significaría que en el mejor de los casos, a fines del 2022, este gobierno tendría un endeudamiento de 14,5 billones de pesos prácticamente. Pero dice que no ha aumentado la deuda cuando el gobierno anterior se la dejó en poco menos de 11 billones de pesos. Esa es la realidad de las cifras que debe preocuparnos y ocuparnos. Los tiempos no son halagüeños. Por el contrario, la situación es de una gran complejidad, sobre todo cuando la economía no ha podido repuntar y a como están las cosas en el mundo y en México, no va a repuntar. Espero haber sido claro en esta avalancha de cifras. Procuraré en los días subsecuentes tomar un tema y dar 2 o 3 números nada más con la explicación correspondiente. Por lo pronto, ahí está 2 conceptos. Deuda autorizada por el Congreso, casi 1 billón de pesos. Y gasto o de lo que se tiene que tomar del presupuesto, estaríamos hablando de casi 1.300.000.000.000 de pesos para pagar las pensiones del 73 y la de los adultos mayores de 65 años. Imagine usted las migajas que le quedarán a salud, a educación, a infraestructura, a lucha contra el crimen organizado, combate a la inseguridad, etcétera, etcétera. Le agradezco su presencia aquí en esta mañanera, donde, como le he comentado a usted en los días anteriores, nos concentraremos durante un buen tiempo en las cifras, en ese dato crítico, que es lo que nos va a moldear o a dar un panorama más claro de lo que nos espera para los próximos 2 o 3 años, cuando menos. Muchas gracias.